lo que sucedió el 7 de diciembre fue que se quebró el orden constitucional, se ha roto el marco jurídico. Si adelantan elecciones, esas elecciones no van a tener ningún valor, ¿entiende? La gente tiene que entender, el único que puede convocar a las elecciones es el presidente elegido por el pueblo, ese es Pedro Castillo. La señora Dina Boluarte no puede adelantar elecciones porque ella usurpó el poder. El Congreso no puede convocar elecciones porque no son sus atribuciones. Doctor Carlos, mire, yo me voy a poner en este momento como abogado del diablo, porque acá, digamos, todos los que siguen el canal, estamos ahorita en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook, más de 1500 conectados en este momento, nada más en 20 minutos. Ya saben cuál es la posición que tenemos en el canal, doctor. Pero digamos, ¿no? Haciéndome el tonto, por decirlo así. Yo le diría, doctor, pero de todas maneras, el presidente Castillo, el 7 de diciembre, salió públicamente, dio un mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno y dijo ahí claramente cierre del Congreso. Dijo disolución, ¿no? Disolución del Congreso, y dijo incluso que se iba a reestructurar todo el sistema de justicia. Aparte convocó a un Congreso constituyente. Ya, entonces, ¿qué infracción ha cometido, qué delito ha cometido según su, digamos, dentro del tema del derecho, con esa lectura que dio y ese pronunciamiento público que hizo el 7 de diciembre el presidente Castillo? En ese momento, hay que entender un aspecto que es importantísimo. El presidente dio una lectura y punto, de algo, de una proclama, de una manifestación, de lo que sea. Ya, ese documento que leyó, esa manifestación que leyó, no tiene valor jurídico mientras no esté firmado por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el presidente y cualquier otro presidente el 28 de julio da su mensaje a la nación, ese mensaje sí está firmado por el presidente del Consejo de Ministros y por consiguiente tiene todos los efectos jurídicos y causa todos los efectos jurídicos necesarios. Pero ese documento que leyó el señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, no causa ningún efecto jurídico porque no está firmado por el presidente del Consejo de Ministros. Es una situación así de simple. Y las personas que comienzan, porque muchos abogados dicen, pero Pedro Castillo cerró el Congreso. Y yo les hago la aclaración, oye, ¿cerró el Congreso? ¿Tú has ido al Congreso y estaba cerrado? ¿Fuiste al Poder Judicial, lo cerró? No hizo ninguna de esas acciones. No ha cerrado absolutamente nada. Acá lo que tú no tienes es la capacidad de entender de que el señor Pedro Castillo no hizo ninguna acción y la ley castiga sobre acciones, no sobre lo que piensas o lo que dices. Pero ahora el proceso que está llevando es por el caso de rebelión. Incluso la fiscal ha pedido el día de ayer que siga continuando con prisión preventiva. Y supuestamente, según lo que entendemos nosotros así de la manera más coloquial, es que rebelión implica alzamiento armado. Entonces dicen, bueno, tal vez no rebelión, pero sí intento de rebelión. En ese aspecto, ¿usted cómo lo cataloga, doctor? La fiscal lo que ha dicho ayer es un disparate total, porque no existe intentos de rebelión, es rebelión. Y el Código Penal está establecido así, o sea, la connotación que le da es alzamiento en armas, no es intento, no es que sacó el arma y la escondió, no, es alzamiento en armas, ¿ok? Ya, esa situación no se ha dado, no hay un alzamiento a la mitad, o es que más o menos lo pensó, lo que pasa es que en su interior él lo había, no, o te alzas en armas y aún así es rebelión. Pero no hubo ningún alzamiento en armas porque Pedro Castillo no tenía ni un arma, nada, ni siquiera un pañuelo, nada, no tenía absolutamente nada. No se ha configurado lo que se conoce ahí como la rebelión propiamente dicha, ni siquiera tentativa, y si lograra ser tentativa, sería una tentativa inidónea, ¿entiendes? O sea, esa situación forzada que está haciendo la fiscalía, jalada de los pelos con una fiscal que de donde sea quiere tratar de demostrar que un elefante puede pender de la cola en una rosa desde una montaña, está totalmente desquiciado esa posición. Y lo peor es que siguen manteniendo a un presidente en funciones en condición de secuestrado, porque eso ya no es detención, es secuestro. Y a nivel internacional ya se están dictando las medidas cautelares a favor de Pedro Castillo, para que la gente se vaya enterando de que acá lo que sucedió el 7 de diciembre fue que se quebró el orden constitucional, se ha roto el marco jurídico. Si adelantan elecciones, esas elecciones no van a tener ningún valor, ¿entiende? La gente tiene que entender,
el único que puede convocar a las elecciones es el presidente elegido por el pueblo. Ese es Pedro Castillo. La señora Dina Boluarte no puede adelantar elecciones porque ella usurpó el poder. El Congreso no puede convocar elecciones porque no son sus atribuciones. Querer pretender sacar a Dina Boluarte para que el presidente del Congreso pase a ser presidente de la República y luego convocar elecciones es la misma figura. Si convocan elecciones y sale alguien elegido, es la misma figura. El marco jurídico se ha roto y todo este año y tanto que ya, más de año y medio que ha pasado, han tratado de arreglar esa situación. No la pueden arreglar hasta ahora porque la única forma en la que puedan arreglar todo este desastre que ya ha recaído en una recesión económica que pronto se va a convertir en una depresión, es solamente restituyendo a Pedro Castillo. Y con este proceso que se va a llevar a cabo, esta audiencia el lunes a las 9 de la mañana, le estamos dando la oportunidad a todos estos, y discúlpame que utilice el término, todos estos idiotas que se hicieron del poder sin haber sido elegidos y que la han venido embarrando y nos están arrastrando a una situación de crisis económica total que no vamos a poder revertir en los próximos 10 años, les estamos dando la oportunidad para que puedan resarcir esta situación, porque anulando la resolución que destituyó a Pedro Castillo vuelve a Palacio. Es más, lo único que necesitamos es que lo liberen y el pueblo se va a encargar de reinstalarlo en el Palacio de Gobierno. Doctor Carlos, mire, yo me voy a poner en este momento como abogado del diablo, porque acá, digamos, todos los que siguen el canal, estamos ahorita en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook, más de 1500 conectados en este momento, nada más en 20 minutos. Ya saben cuál es la posición que tenemos en el canal, doctor. Pero digamos, ¿no? Haciéndome el tonto, por decirlo así. Yo le diría, doctor, pero de todas maneras, el presidente Castillo, el 7 de diciembre, salió públicamente, dio un mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno y dijo, ahí claramente cierre del Congreso. Dijo disolución, ¿no? Disolución del Congreso y dijo incluso que se iba a reestructurar todo el sistema de justicia, aparte convocó a un Congreso constituyente. Ya, entonces, ¿qué infracción ha cometido, qué delito ha cometido según su, digamos, dentro del tema del derecho con esa lectura que dio y ese pronunciamiento público que hizo el 7 de diciembre el presidente Castillo? En ese momento, hay que entender un aspecto que es importantísimo. El presidente dio una lectura y punto. De algo, de una proclama, de una manifestación, de lo que sea. Ya, ese documento que leyó, esa manifestación que leyó, no tiene valor jurídico mientras no esté firmado por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el presidente y cualquier otro presidente el 28 de julio da su mensaje a la nación, ese mensaje sí está firmado por el presidente del Consejo de Ministros y por consiguiente tiene todos los efectos jurídicos y causa todos los efectos jurídicos necesarios. Pero ese documento que leyó el señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, no causa ningún efecto jurídico porque no está firmado por el presidente del Consejo de Ministros. Es una situación así de simple. Y las personas que comienzan, porque muchos abogados dicen, pero Pedro Castillo cerró el Congreso. Y yo les hago la aclaración, oye, ¿cerró el Congreso? ¿Tú has ido al Congreso y estaba cerrado? ¿Fuiste al Poder Judicial, lo cerró? No hizo ninguna de esas acciones. No ha cerrado absolutamente nada. Acá lo que tú no tienes es la capacidad de entender de que el señor Pedro Castillo no hizo ninguna acción y la ley castiga sobre acciones, no sobre lo que piensas o lo que dices. Pero ahora el proceso que está llevando es por el caso de rebelión. Incluso la fiscal ha pedido el día de ayer que siga continuando con prisión preventiva. Y supuestamente, según lo que entendemos nosotros así de la manera más coloquial, es que rebelión implica alzamiento armado. Entonces dicen, bueno, tal vez no rebelión, pero sí intento de rebelión. En ese aspecto, ¿usted cómo lo cataloga, doctor? La fiscal lo que ha dicho ayer es un disparate total, porque no existe intentos de rebelión, es rebelión. Y el Código Penal está establecido así, o sea, la connotación que le da es alzamiento en armas, no es intento, no es que sacó el arma y la escondió, no, es alzamiento en armas, ¿ok? Ya, esa situación no se ha dado, no hay un alzamiento a la mitad, o es que más o menos lo pensó, lo que pasa es que en su interior él lo había, no, o te alzas en armas y aún así es rebelión. Pero no hubo ningún alzamiento en armas porque Pedro Castillo no tenía ni un arma.
nada, ni siquiera un pañuelo, nada, no tenía absolutamente nada. No se ha configurado lo que se conoce ahí como la rebelión propiamente dicha, ni siquiera tentativa, y si lograra ser tentativa, sería una tentativa inidónea, ¿entiendes? O sea, esa situación forzada que está haciendo la fiscalía, jalada de los pelos con una fiscal que de donde sea quiere tratar de demostrar que un elefante puede pender de la cola en una rosa desde una montaña, está totalmente desquiciado esa posición. Y lo peor es que siguen manteniendo a un presidente en funciones en condición de secuestrado, porque eso ya no es detención, es secuestro. Y a nivel internacional ya se están dictando las medidas cautelares a favor de Pedro Castillo, para que la gente se vaya enterando de que acá lo que sucedió el 7 de diciembre fue que se quebró el orden constitucional, se ha roto el marco jurídico. Si adelantan elecciones, esas elecciones no van a tener ningún valor, ¿entiende? La gente tiene que entender, el único que puede convocar a las elecciones es el presidente elegido por el pueblo, ese es Pedro Castillo. La señora Dina Boluarte no puede adelantar elecciones porque ella usurpó el poder. El Congreso no puede convocar elecciones porque no son sus atribuciones. Querer pretender sacar la Dina Boluarte para que el presidente del Congreso pase a ser presidente de la República y luego convocar elecciones es la misma figura. Si convocan elecciones y sale alguien elegido, es la misma figura. El marco jurídico se ha roto y todo este año y tanto que ya, más de año y medio que ha pasado, han tratado de arreglar esa situación. No la pueden arreglar hasta ahora porque la única forma en la que puedan arreglar todo este desastre que ya ha recaído en una recesión económica que pronto se va a convertir en una depresión, es solamente restituyendo a Pedro Castillo. Y con este proceso que se va a llevar a cabo, esta audiencia el lunes a las 9 de la mañana, le estamos dando la oportunidad a todos estos, y discúlpame que utilice el término, discúlpame que utilice el término, todos estos idiotas que se hicieron del poder sin haber sido elegidos, y que la han venido embarrando y nos están arrastrando a una situación de crisis económica total que no vamos a poder revertir en los próximos 10 años, les estamos dando la oportunidad para que puedan resarcir esta situación, porque anulando la resolución que destituyó a Pedro Castillo, Pedro Castillo vuelve a Palacio. Es más, lo único que necesitamos es que lo liberen y el pueblo se va a encargar de reinstalarlo en el Palacio de Gobierno.